La cajera me miró con esa expresión que tienen las personas cuando son portadoras de una noticia que no les corresponde dar. Señor Zib, su cuenta tiene saldo cero desde el 17 de agosto. El retiro fue por 480,000 pesos, autorizado mediante el poder notarial registrado previamente en el banco. 480,000 pesos. 32 años de quincenas depositadas con disciplina, de intereses acumulados, del único colchón que me quedaba después de que los hospitales se llevaron todo lo demás. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las manos sobre el mármol frío de la ventanilla, la voz de la cajera llegando desde lejos, como si el cuarto se hubiera llenado de agua. Pensé en Luciana, en su voz del mes de agosto, cuando me convenció de firmar el papel en el hospital. «Papá, es solo por si acaso, no seas terco». Y en ese instante sentí que algo estaba muy mal, y que no iba a resolverse solo. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me llamo Aurelio Zib Montejo, tengo 71 años. Y durante 4 décadas trabajé como ingeniero civil para el gobierno de Yucatán. Construí carreteras, escuelas, puentes. Aprendí desde joven que los cimientos lo son todo. Si la base falla, tarde o temprano cae lo que pusiste encima. Aprendí esa lección con el concreto. Tardé demasiado en aplicarla a las personas. Mérida en enero tiene ese calor engañoso que te hace creer que el día va a ser templado hasta que el sol de las 10 te recuerda que estás en el sureste. Esa mañana salí de casa a las 9 con mi camisa bien planchada y mis zapatos de cuero marrón, los que Consuelo me regaló en nuestra última Navidad juntos. Iba al banco a revisar el estado de cuenta de mi fondo de retiro, algo que hacía solo un par de veces al año, confiando en que todo seguía en orden, la rutina de los hombres que envejecen creyendo que el mundo se mueve despacio. Mientras caminaba por la avenida pensé, como cada mañana desde que Consuelo murió hace 2 años, en el terreno que teníamos en Sisal, un lote frente al mar que compramos 30 años atrás, cuando ese puerto todavía era solo pescadores y nadie quería invertir en ese rumbo. Era nuestro plan de retiro. Construir una casita pequeña, ver el atardecer desde la orilla, envejecer tranquilos. Nunca llegamos a construir nada. Primero fue su enfermedad, luego los gastos del hospital, luego el duelo. El terreno siguió ahí esperándonos. Entré al banco con ese pensamiento, y ahí fue donde comenzó todo. 480,000 pesos. Saldo cero. El gerente me mostró el documento, una orden de retiro ejecutada con un poder notarial que el banco tenía registrado desde agosto, lo que había permitido procesar la operación sin generar alertas inmediatas, debido a que el poder ya estaba previamente validado en el sistema del banco. El poder que yo mismo había firmado cuando una arritmia me tuvo 4 días hospitalizado y me asustó lo suficiente como para creer que podía morirme en cualquier momento. Luciana me había llevado el papel al cuarto del hospital. «Papá, es solo por si acaso, para que pueda pagar los gastos si tú no puedes hacerlo. No seas terco». Lo firmé sin leer completo porque confiaba en ella como un padre confía en su hija, sin imaginar que ese día esa confianza iba a jugar en mi contra. El poder le otorgaba facultades amplias de administración, pero con una redacción lo suficientemente ambigua como para permitir interpretaciones que podían ser aprovechadas por alguien con intención de hacerlo. Y alguien lo había hecho. ¿Hay algún movimiento registrado sobre propiedades?, le pregunté al gerente. Eso tendría que revisarlo en el registro público, señor. Salí a la calle. El calor me golpeó en la cara, pero no lo sentí. Me detuve bajo una ceiba enorme que lleva ahí más años que yo y marqué el número de Luciana. 5 llamadas, ninguna respuesta. Marqué a su marido, Rodrigo. Tampoco contestó. Me quedé parado bajo esa ceiba con el teléfono en la mano.
No era solo rabia lo que sentía, era algo más frío y más preciso, la sensación de que algo estaba muy mal y de que los gritos no lo iban a resolver. Esa tarde fui al registro público. El terreno de Sisal ya figuraba como transferido en los registros, con una escritura que llevaba apenas unos meses de haberse formalizado. El 3 de septiembre, para ser exacto, a nombre de una empresa inmobiliaria que Rodrigo había constituido meses antes. Busqué los socios en el acta constitutiva. Rodrigo Cuevas Pech, el marido de Luciana, aparecía como socio mayoritario. Mi hija no aparecía en ningún lado. Eso fue lo que me detuvo en seco. Porque si Luciana hubiera actuado sola, por codicia propia, me habría dolido de una manera, pero si alguien la había usado a ella como me habían usado a mí, entonces había dos traiciones encimadas, y solo una de las dos personas involucradas merecía mi compasión. El problema era que todavía no sabía cuál. Guardé los documentos en mi portafolio. Y mientras caminaba de regreso a mi casa vacía, con el olor a tierra caliente del atardecer de Mérida, entrando por cada calle, recordé algo que había guardado en el cajón de mi escritorio desde hacía 4 años. Una carta que Rodrigo nunca supo que yo había interceptado. En ese momento entendí que no la había guardado por accidente. La había guardado porque en ese momento no tenía cómo demostrar nada, pero tampoco pude ignorarla del todo. La carta llevaba 4 años en ese cajón, pero cuando la saqué esa noche, el papel todavía olía al perfume de mujer, que no era mi hija. Me senté en el sillón donde Consuelo solía leer, con el sobre entre las manos, y por primera vez desde la mañana sentí que el piso volvía a estar firme bajo mis pies. No porque la carta me diera alivio, sino porque me confirmaba algo que yo había preferido no creer durante 4 años, y saber la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir sobre una mentira. Déjenme contarles cómo llegó esa carta a mis manos. Era noviembre de hacía 4 años. Consuelo todavía vivía, aunque ya estaba muy débil. Los jueves por la tarde ella dormía una siesta larga, y yo me quedaba en la sala leyendo el periódico con el ventilador encendido y una jarra de agua fresca en la mesita. Rodrigo había venido a visitarnos ese domingo, como hacía cada 2 o 3 semanas, siempre con ese gesto de yerno atento que a mí nunca me terminó de convencer. Consuelo lo adoraba. Decía que Luciana había tenido suerte. Yo nunca le dije lo que pensaba, porque no tenía pruebas, solo esa incomodidad que uno siente cuando alguien le sonríe demasiado. Ese domingo, Rodrigo llegó antes que Luciana. Estuvo sentado en la sala unos 20 minutos, tomando café, hablando del clima y del tráfico, hasta que sonó su celular y salió al jardín a contestar. Cuando regresó estaba diferente, más callado. Se despidió antes de que llegara mi hija con cualquier pretexto y en la prisa dejó caer algo debajo del sillón sin darse cuenta. Yo lo vi, él no. Cuando se fue, recogí el sobre. Estaba cerrado pero sin pegar del todo, como si lo hubiera doblado rápido y lo hubiera guardado con la intención de abrirlo después. Tenía escrito a mano un nombre en la parte de enfrente. Rodrigo, sin apellido. La letra era de mujer. No debí abrirlo. Lo sé, lo abrí. Eran 3 hojas escritas a mano, con una letra apretada y nerviosa. No voy a repetir todo lo que decía, porque hay cosas que pertenecen a la intimidad, aunque sean de quien nos traicionó. Pero sí voy a decir lo que importa para esta historia. La carta era de una mujer que firmaba como Valeria, y en ella le reclamaba a Rodrigo que llevaba 2 años prometiéndole que iba a dejar a mi hija, que ya habían gastado juntos un dinero que Rodrigo decía haber conseguido de negocios, y que si no cumplía lo que había prometido, ella iba a hablar. 2 cosas me quedaron grabadas de esa carta. La primera,
Rodrigo llevaba al menos 2 años siendo infiel a Luciana antes de ese momento. La segunda y más importante, la mujer mencionaba, casi de pasada, que Rodrigo le había contado que cuando el viejo suegro muriera, habría una herencia importante. Usó exactamente esas palabras, el viejo suegro. Guardé la carta esa misma noche. No le dije nada a Consuelo porque no quería agitarla en ese estado. No le dije nada a Luciana porque en ese momento no tenía cómo demostrar nada concreto. Solo una carta de una mujer que podía significar muchas cosas. Pero tampoco pude ignorarla del todo, así que la guardé como se guardan las cosas que uno no sabe todavía qué son, pero sabe que importan. Esa noche, sentado en el sillón de Consuelo con la carta entre las manos, fui conectando los puntos uno por uno. Rodrigo no había esperado a que yo muriera, había decidido adelantarse y había usado a Luciana, con el poder notarial que ella me convenció de firmar, para vaciar mis cuentas y transferir el terreno a su empresa antes de que yo me diera cuenta. Hubo momentos en que no sabía si estaba pensando con claridad o solo intentando no perder el control. Me levanté a servirme un vaso de agua, caminé al patio, escuché los grillos y volví a sentarme porque la única manera de atravesar esa noche era seguir pensando, aunque doliera. La pregunta que no podía responder todavía era si Luciana sabía lo que estaba haciendo, o si ella también era una víctima. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón hasta que el cielo empezó a aclararse con ese azul tenue que tiene el amanecer de Mérida antes de que el calor se instale. Identifiqué el daño: 480,000 pesos retirados y un terreno transferido. Valor total aproximado: 1.200.000 pesos, contando lo que ese terreno en Sisal había llegado a valer con el desarrollo turístico de los últimos años. Localicé el origen: un poder notarial firmado bajo presión emocional, sin leer cada cláusula. Lo demás, eso todavía no lo sabía. A las 7 de la mañana me bañé, me vestí y fui a buscar al único abogado en quien confiaba, el licenciado Esteban Kawich, con quien había trabajado durante 20 años en contratos de obra pública. Esteban era de esos hombres que hablan poco y piensan mucho, que es exactamente el tipo de abogado que uno necesita cuando la situación es seria. Lo encontré en su despacho antes de las 8. Le conté todo. Le mostré los documentos del banco, la copia del registro de propiedad y la carta de Valeria. Esteban me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento largo, mirando los papeles extendidos sobre su escritorio. «Aurelio», dijo finalmente, «el poder notarial fue redactado con facultades patrimoniales amplias, pero con una redacción lo suficientemente ambigua como para permitir interpretaciones que alguien con mala intención podía aprovechar. Eso explica cómo pasó lo del banco, pero hay un párrafo de propósito que vincula el poder expresamente a situaciones de emergencia médica. Usarlo para transferir propiedades meses después de que te dieron de alta es, cuando menos, cuestionable. Necesito leer el documento completo antes de decirte más. Dame unos días. Y si lo que hicieron resulta técnicamente legal, entonces buscamos otro ángulo. Pero dame los días, Aurelio. Esteban me pidió los documentos y los guardó con cuidado. Salí a la calle con algo que no esperaba sentir en ese momento: esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí. Esa tarde, a las 5, recibí un mensaje de Luciana, el primero en días. «Papá, necesito verte. Es urgente. No le digas a Rodrigo». Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto completo. «No le digas a Rodrigo». Esas 4 palabras me dijeron más sobre el estado de mi hija que cualquier conversación que pudiéramos haber tenido. Le respondí con una sola línea: «Mañana a las 9, en mi casa». Esa noche, antes de dormir, volví a sacar la carta de Valeria. La leí una vez más, despacio,
buscando algo que en los últimos 4 años no había querido ver. Y lo encontré. Al final de la segunda hoja, casi como un dato sin importancia. Además, ya hablé con el notario. Me dijo que el documento que me mostraste tiene un problema que nadie ha notado todavía. ¡Pum! ¿Qué documento? ¿Qué notario? ¿Y qué problema? Si esa carta era de 4 años atrás, Rodrigo llevaba planeando esto mucho más tiempo del que yo imaginaba. Y el notario que había autorizado mi poder notarial era alguien que, aparentemente, ya conocía a Valeria. Luciana llegó 10 minutos antes de las 9, y eso me dijo todo sobre el estado en que estaba. Mi hija menor nunca había llegado temprano a ningún lugar en su vida. La vi desde la ventana antes de que tocara. Estaba parada en la banqueta frente a mi casa, mirando la puerta, sin moverse, como si necesitara convencerse de entrar. Traía el cabello recogido de cualquier manera y ropa que no combinaba, detalles que en otra persona no significarían nada, pero que en Luciana, que desde los 15 años no salía sin verse perfecta, me indicaron que llevaba días sin dormir bien. Abrí antes de que tocara. Nos miramos un momento en el umbral. Busqué en su cara alguna señal de lo que venía. Culpa, miedo, alivio. Vi las 3 al mismo tiempo. «Pasa», le dije, y me hice a un lado. Se sentó en la silla de la cocina donde siempre se sentaba de niña, la que quedaba frente a la ventana con el patio. Puse café sin preguntarle porque siempre toma café cuando está nerviosa, y esperé. He aprendido con los años que hay conversaciones que uno no puede apresurar sin romperlas. «¿Ya fuiste al banco?», preguntó finalmente, sin mirarme. «Hace 3 días». Cerró los ojos. «Lo sé. Rodrigo me lo dijo». «¿Qué exactamente te dijo Rodrigo?». Levantó la vista. Tenía las ojeras de quien no ha dormido en varios días, y en sus ojos había algo que reconocí inmediatamente, porque es una cosa que solo se ve en los ojos de alguien que acaba de entender que la persona en quien más confió le mintió desde el principio. Me dijo que había movido el dinero de tu cuenta a una inversión más segura, que era temporal, que tú lo sabías, y tú le creíste. La pregunta no tenía acusación. Era genuina. Necesitaba entender. Yo firmé el poder notarial, papá. Rodrigo me dijo que era necesario para que yo pudiera administrar tus cosas si te pasaba algo en el hospital. Yo solo quería protegerte. Se le quebró la voz. Nunca pensé que él iba a usarlo para... ¿Cuándo te enteraste de lo del terreno? Ayer. Encontré los documentos en su escritorio mientras él no estaba. La escritura, el acta de la empresa. Sacó su teléfono y me lo extendió con la pantalla encendida. Y encontré esto. Era una conversación de mensajes. El nombre en la parte superior decía simplemente V. Leí en silencio. Rodrigo y esa mujer llevaban al menos 1 año planeando algo que llamaban el Proyecto Sisal. Hablaban del terreno, de la empresa, de los tiempos. En uno de los mensajes, Rodrigo escribía: «En cuanto registremos la escritura, vendemos rápido antes de que el viejo se mueva. Para entonces ya tendremos todo fuera de su alcance». El viejo. Otra vez. Le devolví el teléfono sin decir nada. «No sabía nada, papá», dijo Luciana, y las lágrimas que había estado conteniendo desde que entró finalmente se soltaron. «Te juro que no sabía nada. Pensé que el poder notarial era para protegerte. Me convenció de que era lo más responsable que podía hacer una hija en esa situación». La miré durante un momento largo. Hay decisiones en la vida que uno tiene que tomar con información incompleta, y esta era una de ellas. Decidir si le creía a mi hija antes de tener pruebas absolutas. Decidí creerle, no por ingenuidad, sino porque conocía a Luciana desde que dio su primer llanto en este mundo, y reconocía cuándo mentía y cuándo no. Y en ese momento, sentada en esa silla con el café intacto y los ojos rojos, no estaba mintiendo. «Escúchame bien», le dije sentándome frente a ella. «Lo que voy a contarte ahora es importante,
y necesito que no reacciones hasta que termine. Le conté todo. El banco, el registro público, la empresa de Rodrigo y finalmente la carta de Valeria que llevaba 4 años guardada en mi cajón. Cuando llegué a esa parte, el color desapareció completamente de su cara. 4 años, susurró. 4 años. ¿Y no me dijiste nada? No tenía pruebas de nada concreto, solo una carta de una mujer que podía significar muchas cosas. No quería hacerte daño sin estar seguro. Luciana se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando el patio, donde de niña perseguía iguanas entre las plantas de consuelo, y por un momento la vi como lo que era, mi hija menor, de 42 años, descubriendo que el hombre con quien llevaba 12 años de matrimonio había construido esa vida sobre mentiras. ¿Cuánto perdiste?, preguntó sin voltear. Contando el terreno, alrededor de 1.200.000 pesos. Escuché cómo soltaba el aire despacio. ¿Puedes recuperarlo? Eso depende de varias cosas. Y de algunas decisiones que los dos tenemos que tomar. Se volvió hacia mí. ¿Qué decisiones? Luciana, tú firmaste el poder notarial. Legalmente tu nombre está en todos estos movimientos. Si Rodrigo decide protegerse cuando empiece a sentir presión, puede argumentar que tú actuaste con pleno conocimiento. Vi el impacto de esas palabras en su cara, pero yo no sabía nada. Lo sé, pero probarlo es otra cosa. Hice una pausa. A menos que actúes antes de que él lo haga. Esa mañana hablamos durante un buen rato. Le expliqué lo que Esteban me había dicho sobre los ángulos legales. Le mostré los documentos. Le conté sobre el detalle de la carta de Valeria y el notario que aparecía mencionado. Luciana escuchaba con esa concentración tensa de quien está reconstruyendo en tiempo real una historia que creía conocer. Cuando terminamos, me pidió un día para pensar. No hay mucho tiempo, le advertí. Lo sé, pero necesito un día. Se fue a las 11. Yo me quedé en la cocina con los 2 cafés fríos e intactos sobre la mesa, pensando en Rodrigo. Era metódico, de eso no había duda, pero como muchos que viven de controlar todo, cometía errores cuando creía que ya había ganado. El más claro, había subestimado a las personas que pensaba estar usando, a Valeria, a Luciana y quizás pronto al propio Esteban. Esa tarde llamó Esteban. Aurelio, encontré algo. Su voz tenía ese tono específico que los abogados usan cuando descubren algo importante y todavía no saben si es buena o mala noticia. Dime. Terminé de leer el poder notarial completo. Fue redactado con facultades patrimoniales amplias, pero con una redacción ambigua que alguien con intención podía aprovechar. Eso explica cómo pasó lo del banco. Pero dentro de la sección de bienes inmuebles hay una cláusula específica que Rodrigo no vio o que creyó que nadie iba a encontrar. Cualquier acto de disposición sobre propiedades requería una autorización expresa y por escrito tuya para cada operación concreta. Una firma tuya, Aurelio, para cada transacción individual. Rodrigo nunca la obtuvo. ¿Y el notario que autorizó la escritura del terreno? Un silencio breve. Ese notario autorizó la transferencia sabiendo que esa cláusula existía. Se llama Armando Cetina y tiene una relación societaria con la empresa de Rodrigo. El mismo notario, el que mencionaba Valeria en la carta de hacía 4 años. Ya hablé con el notario. Me dijo que el documento tiene un problema que nadie ha notado todavía. Esteban, ese notario estaba involucrado desde antes. Tengo evidencia que lo sugiere. Silencio al otro lado de la línea. Si eso es verdad, dijo finalmente, entonces no estamos hablando solo de un fraude civil. Estamos hablando de una red, y eso cambia completamente la estrategia. Dame hasta mañana, dijo Esteban. Necesito hacer algunas llamadas discretas. Colgué y me quedé sentado en el sillón de consuelo, con la carta de Valeria en las manos. Afuera,
El sol de Mérida comenzaba a bajar y el calor se volvía más tolerable. En el patio, una paloma se había posado en la maceta de Consuelo, la única que yo todavía regaba, porque no había podido dejar de hacerlo. Pensé en ella, en lo que me diría si estuviera aquí. Probablemente lo mismo que siempre me decía cuando yo llegaba del trabajo con un problema que no encontraba cómo resolver. Aurelio, ya sabes dónde está el fallo. Ahora solo decide qué vas a hacer con eso. Esta vez, creo que la respuesta era actuar. Pero para actuar bien, primero necesitaba los datos completos, y todavía me faltaba una pieza: saber quién era realmente Valeria, y si seguía en contacto con Rodrigo. Lo que no imaginé es que esa respuesta iba a llegar sola, en un margen de días que se volvió urgente. Luciana no esperó al día siguiente. Regresó esa misma noche, a las 10:30, y no venía sola. Escuché el carro detenerse frente a la casa y me asomé por la ventana esperando ver a mi hija. La vi a ella, sí, pero del lado del copiloto bajó una mujer que no reconocí de inmediato. Tendría unos 35 años, cabello corto, ropa sencilla, y cargaba una carpeta gruesa contra el pecho con la rigidez de quien lleva algo valioso o algo peligroso. Caminaron juntas hasta la puerta sin hablar entre ellas, como dos personas que acaban de tomar una decisión difícil y todavía están procesando haberla tomado. Abrí antes de que tocaran, igual que esa mañana. Luciana entró primero. Me miró con una expresión que no era exactamente alivio ni exactamente miedo, sino algo intermedio que no tenía nombre preciso. «Papá, necesito presentarte a alguien». La mujer del cabello corto extendió la mano. Su apretón fue firme, directo. «Buenas noches, señor Zip. Me llamo Valeria Esquivel». El nombre me golpeó en el centro del pecho. Me quedé completamente quieto durante un segundo que pareció mucho más largo, mirándola, recalibrando todo lo que creía saber. «Pasa», dije finalmente. Nos sentamos los tres en la sala. Valeria puso la carpeta sobre la mesa de centro, pero no la abrió todavía. Luciana se sentó a mi lado, detalle que no pasé por alto. Se había posicionado físicamente, eligió un bando. «Cuéntele», le dijo Luciana a Valeria. La mujer me miró con la seriedad de quien ha ensayado varias veces lo que va a decir y ha decidido finalmente decirlo sin adornos. «Señor Zip, fui la amante de Rodrigo durante 3 años. Terminé esa relación hace 18 meses cuando entendí que nunca iba a cumplir lo que me prometía y cuando descubrí que yo no era la única». «¿La única amante?», pregunté. «La única persona a quien estaba estafando». Hizo una pausa breve y continuó. «Rodrigo tiene un método. Lo he visto aplicarlo 3 veces en los últimos 5 años. Se acerca a personas con acceso a propiedades o dinero de familiares mayores, construye confianza y arma una estructura legal para drenar esos recursos hacia sus empresas. Después, desaparece antes de que alguien conecte los puntos. No todo estaba claro desde el principio, pero llevaba demasiado tiempo viendo el mismo patrón como para ignorarlo. Escuché sin interrumpir. «¿Cuántas víctimas conoce usted?», pregunté. «3 que puedo documentar. Usted sería la 4. Y hay una 5ª que sospecho pero todavía no puedo probar. Y el notario Cetina». Los ojos de Valeria se abrieron levemente, solo un instante, suficiente para confirmarme que ese nombre le importaba. «¿Cómo sabe de Cetina?». «Encontré una carta suya de hace 4 años. Mencionaba a un notario». Valeria asintió despacio, como quien termina de colocar la última pieza de algo que ha estado armando durante mucho tiempo. Armando Cetina es el eje de todo. Rodrigo no podría hacer nada de lo que hace sin alguien que autorice las escrituras, sin revisar a fondo la validez del consentimiento. Cetina sabe exactamente lo que firma, y cobra por saberlo y callarse. Abrió la carpeta.
Empezó a colocar documentos sobre la mesa con un orden que evidenciaba que los había organizado muchas veces antes. Escrituras, contratos, estados de cuenta, capturas de conversaciones, fotografías de reuniones en lugares que no eran ni la oficina ni el domicilio de ninguno de los involucrados. Todo esto lo fui reuniendo durante 18 meses, dijo. Cuando terminé con Rodrigo no me fui con las manos vacías, me fui con copias de todo lo que pude encontrar. Miré a Luciana. Mi hija estaba observando los documentos con una expresión que mezclaba el horror de quien confirma sus peores sospechas y la determinación de quien ya decidió qué va a hacer al respecto. ¿Cómo encontraste a Valeria?, le pregunté. Ella me encontró a mí. Luciana se cruzó de brazos. Esta mañana, cuando salí de aquí, tenía un mensaje en el celular de un número desconocido. Solo decía: necesito hablar contigo sobre tu esposo. Es urgente. Llevaba semanas intentando encontrar la forma de acercarme sin exponerme antes de tiempo, explicó Valeria. Cuando vi en los registros públicos la transferencia del terreno de Sisal, supe que Rodrigo ya había activado el plan final. Ya no podía seguir esperando. ¿Por qué no fue directo a las autoridades con todo esto?, pregunté. Valeria no respondió de inmediato. Había algo en esa pregunta que le costaba. Lo noté en la manera en que sus manos se acomodaron sobre la carpeta. Porque dos de las víctimas anteriores no quieren involucrarse. Una tiene vergüenza, la otra tiene miedo. Sin víctimas que declaren: esta documentación es útil, pero no suficiente para una denuncia penal que prospere. Necesito a alguien que haya perdido algo concreto y verificable, y que esté dispuesto a dar la cara. Me estaba mirando directamente, igual que Luciana. Entendí lo que me estaban pidiendo antes de que lo dijeran. ¿Qué implicaría eso?, pregunté. Una denuncia formal ante la Fiscalía de Yucatán, con su nombre como víctima principal. Con usted como querellante, esta documentación se convierte en un expediente completo. Rodrigo enfrentaría cargos de fraude, abuso de confianza y posiblemente asociación delictuosa. Cetina enfrentaría cargos de complicidad y ejercicio ilegal de la fe pública. ¿Y el dinero? ¿El terreno? Si se demuestra el fraude, hay base para solicitar la nulidad de la escritura de Sisal y la devolución del capital retirado de su cuenta. No es garantía absoluta, pero es el camino legal más sólido. Miré los documentos extendidos sobre la mesa. 32 años de quincenas depositadas. El terreno que Consuelo y yo habíamos comprado con la ilusión de un retiro tranquilo. Señor Zib, dijo Valeria, y su voz bajó un tono. Sé que esto es mucho para procesar en una noche, pero debo ser honesta con usted. Rodrigo no es impulsivo, es metódico, y cuando un hombre así siente que el terreno se mueve bajo sus pies, actúa rápido. Si sospecha que algo está pasando, puede mover los activos antes de que podamos congelarlos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si Rodrigo nota que Luciana estuvo aquí esta noche, probablemente muy poco. Se hizo un silencio denso en la sala. Afuera, Mérida seguía con su ruido nocturno habitual. Grillos, el motor lejano de algún camión, el ladrido espaciado de un perro en la colonia. «Luciana», dije, «¿qué piensas tú?». Mi hija tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz era firme de una manera que no le había escuchado en mucho tiempo. Pienso que 12 años es mucho tiempo para haberse equivocado tan profundamente con una persona. Y pienso que si no hago algo ahora, voy a cargar con esa equivocación el resto de mi vida sin haber intentado nada. ¿Estás consciente de lo que significa esto para ti legalmente? El licenciado Kawich me puede orientar, ¿verdad? Sí. Entonces estoy consciente. La miré durante un momento. Vi a Consuelo en sus ojos, esa misma manera de sostener la mirada cuando había tomado una decisión y no había más que hablar. «Está bien», dije, volviéndome hacia Valeria. «Cuénteme exactamente qué necesita de mí y cómo vamos a proceder.
Valeria abrió la carpeta en una sección específica y empezó a explicar. Habló durante casi una hora, con la precisión de quien ha pensado en esto mucho más tiempo del que nosotros llevábamos despiertos esa noche. Explicó el orden de las denuncias, los documentos que necesitaríamos del banco, la importancia de actuar antes de que Rodrigo tuviera oportunidad de mover los activos, el papel que jugaría el expediente de las otras víctimas, aunque no declararan directamente. A la medianoche, cuando Luciana y Valeria se fueron, me quedé solo en la sala con los documentos que habían dejado como copias para mí. Los ordené despacio, con cuidado, pero antes de acostarme hice una cosa más. Fui al cajón de mi escritorio y saqué la carta de Valeria de hace 4 años. La leí una última vez, entera, y ahora, conociéndola, reconocí algo que la primera vez no había podido ver. Al final de la tercera hoja, después de todas las recriminaciones y las amenazas, había una línea que había pasado por alto porque no entendía a qué se refería. Decía: sé que lo que estás haciendo está mal, y creo que en el fondo tú también lo sabes. Algún día alguien va a detenerlo, y espero que para entonces yo esté del lado correcto. Doblé la carta con cuidado y la puse junto a los documentos nuevos. Valeria había cumplido su promesa. Tardó 4 años, pero había elegido el lado correcto. Lo que ninguno de nosotros sabía todavía era que Rodrigo esa misma noche también estaba moviendo piezas, y que una de esas piezas era alguien a quien yo nunca habría imaginado que podría comprar. Descubrí la segunda traición en cuestión de poco tiempo, de la manera más trivial posible, porque se me olvidó el teléfono en casa de Esteban. Habíamos pasado 2 horas revisando la estrategia legal con Valeria, que había llegado al despacho con una versión más organizada de su carpeta y con una calma que yo había aprendido a reconocer como el tipo de serenidad que solo tienen las personas que llevan mucho tiempo esperando un momento y finalmente lo ven llegar. Cuando me despedí y bajé a la calle, a mitad de la cuadra me di cuenta de que había dejado el celular sobre la mesa de juntas. Regresé. La secretaria me dijo que pasara directo, que el licenciado Kawich estaba terminando una llamada. Empujé la puerta entreabierta del despacho y me detuve. Esteban estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana con el teléfono en la oreja. Hablaba en voz baja, pero el despacho tenía esa acústica de los cuartos, con techos altos, que amplifica los sonidos en lugar de amortiguarlos. «Ya sé lo que me estás pidiendo», decía, «pero esto no es tan sencillo. El viejo tiene documentos». Una pausa. Escuchó. «Mira, lo que puedo hacer es ralentizar el proceso, retrasar la denuncia 2 o 3 semanas con tecnicismos procedimentales. Para entonces tú ya habrás...». Se volvió y me vio. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda un hombre en entender que acaba de ser descubierto. «Te llamo después», dijo al teléfono, y lo bajó despacio. Nos miramos durante un momento que se sintió mucho más largo de lo que fue. Yo estaba procesando. Él estaba calculando. Ninguno de los dos habló primero porque ninguno de los dos sabía exactamente qué terreno estaba pisando. Fui yo quien rompió el silencio. «Mi teléfono», dije, señalando la mesa de juntas. Esteban no se movió. «Aurelio». «Mi teléfono, Esteban». Lo tomé de la mesa, lo guardé en el bolsillo y me fui sin decir nada más. Caminé 4 cuadras sin rumbo fijo, dejando que el calor de Mérida me golpeara en la cara. Esteban Kawich, 20 años trabajando juntos. El hombre que yo había llamado al día siguiente de descubrir el robo porque era la persona en quien más confiaba para una situación así. ¿Cuánto le había ofrecido Rodrigo? ¿Cuándo lo había contactado? Todo lo que le había contado en esos días había llegado a oídos de mi yerno. Me detuve en una banca de la Plaza Santa Lucía y me senté bajo la sombra de una palma. A esa hora, el calor aplastaba la ciudad con esa insistencia que solo tiene el sureste mexicano,
pero yo no lo sentía. 2 o 3 semanas de retraso, había dicho Esteban. Para entonces tú ya habrás... ¿Qué? Movido los activos, vendido el terreno de sisal a un tercero de buena fe, sacado el dinero del país. Rodrigo era metódico, pero como muchos que viven de controlar todo, cometía errores cuando creía que ya había ganado. Y uno de esos errores había sido subestimar a las personas que pensaba estar usando. A Valeria, a Luciana, y ahora, sin saberlo, al propio Esteban, a quien había comprado sin calcular que un hombre comprado y arrepentido es más peligroso que uno que nunca fue comprado. Saqué el teléfono y llamé a Luciana. «Necesito que hagas algo ahora mismo», le dije cuando contestó, sin preguntar todavía. «Dime, llama a Valeria, dile que el abogado está comprometido, que no podemos presentar la denuncia a través de él, que necesitamos otro camino, una pausa breve». «¿Esteban?» «Sí. Dios mío, no hables de esto por teléfono más de lo necesario. ¿Puedes reunirte con Valeria hoy?» «En 1 hora». «Bien, yo las alcanzo donde me digan». Colgué y me quedé mirando la plaza. En el kiosco del centro, un grupo de personas mayores ensayaba danzón con esa despreocupación que tienen quienes han aprendido a encontrar alegría en los rituales pequeños. Los observé un momento. Pensé en Consuelo, que nunca quiso aprender a bailar danzón, aunque yo se lo pedí muchas veces. Pensé en el terreno de sisal y en la casita que nunca construimos. Pensé en cuántas personas a mi alrededor habían resultado ser distintas de lo que yo creía. Y entonces tomé una decisión que iba en contra de todo lo que mi carácter me pedía hacer. Decidí no reaccionar todavía. Decidí dejar que Rodrigo creyera que su movimiento con Esteban había funcionado. Decidí usar esas 2 o 3 semanas de retraso que Esteban le había prometido, pero usarlas yo, no él. Me reuní con Luciana y Valeria en casa de Valeria, en una colonia tranquila al norte de la ciudad. Era una casa pequeña pero ordenada, con libreros en cada cuarto y una mesa de trabajo permanentemente cubierta de papeles, que evidenciaba que esta mujer llevaba meses, quizás años, construyendo su caso. Les conté lo que había escuchado. Valeria me escuchó con esa concentración intensa que ya le conocía, y cuando terminé, asintió despacio. «Debí anticiparlo», dijo. «Rodrigo siempre tiene a alguien dentro. En los casos anteriores también había un intermediario comprado». «¿Cómo lo consigue?», preguntó Luciana. «Identifica a personas con deudas o con necesidades específicas. Esteban tiene un problema, señor Tsip. No sé cuál, pero lo tiene. Rodrigo lo encontró y lo usó». «Eso ahora mismo no importa», dije. «Lo que importa es que Rodrigo cree que tiene 2 o 3 semanas de margen. Necesitamos usarlas antes de que él lo haga». «¿Tiene otro abogado de confianza?», preguntó Valeria. «Nadie en Mérida que no pueda estar conectado a Rodrigo de alguna manera. Llevo décadas en esta ciudad. Los círculos son pequeños. Yo tengo un contacto», dijo Valeria. «Un abogado en Ciudad de México, especialista en fraudes inmobiliarios. Lo conozco de cuando trabajé en el sector financiero. No tiene ningún vínculo con Yucatán. Es de confianza. Es la persona que me ayudó a organizar toda esta documentación durante el último año. Sí, es de confianza. ¿Puede presentar una denuncia en Yucatán desde allá? Puede coordinar con un abogado local que él mismo elija, alguien fuera de las redes habituales de Rodrigo. Eso nos da una capa extra de protección». Pasamos las siguientes horas trabajando en la mesa de Valeria. Ella llamó a su contacto en Ciudad de México, un hombre de voz tranquila que hizo preguntas precisas y tomó nota de todo sin exaltarse, lo cual me generó más confianza que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Acordamos que en un margen de días, que se volvió urgente, tendría lista la estrategia,
para presentar la denuncia a través de un canal que Rodrigo no pudiera anticipar. Pero había un problema que ninguno de los tres habíamos mencionado todavía, y fue Luciana quien finalmente lo puso sobre la mesa. «¿Qué hacemos con Rodrigo mientras tanto?», dijo. «Regresa esta noche a la casa. Espera encontrarme ahí como si nada. Si no estoy, o si me ve diferente, va a saber que algo cambió». El cuarto se quedó en silencio. Luciana tenía razón. Rodrigo cometía errores cuando creía haber ganado, pero mientras creyera tener el control, era cuidadoso. Si Luciana dejaba de comportarse con normalidad, incluso él lo detectaría. «¿Puedes hacerlo?», le pregunté. «¿Puedes estar con él esta noche y actuar como si no supieras nada?». Mi hija me miró con esa mezcla de determinación y dolor que había llevado en la cara desde el día anterior. «Tengo 12 años de práctica mirando a un hombre que resultó ser un extraño», dijo. «Creo que puedo aguantar unos días más». «No tiene que ser mucho tiempo», dijo Valeria. 48 horas, quizás 72. «Puedo hacerlo». La miré durante un momento. En ese instante, no vi a la hija menor que me había preocupado toda la vida por ser demasiado confiada. Vi a una mujer de 42 años que había descubierto que su vida era mentira y había decidido, en lugar de derrumbarse, convertirse en parte de la solución. Consuelo habría estado orgullosa. «Hay una cosa más», dijo Valeria. «Las otras dos víctimas, las que dije que no querían involucrarse. ¿Qué pasa con ellas?». Hablé con una de ellas. Le conté que había una víctima nueva dispuesta a denunciar, que había un abogado coordinando el caso desde fuera, que esta vez había posibilidades reales de que prosperara. Hizo una pausa. «Va a declarar». Luciana cerró los ojos brevemente. «¿Y la otra?», pregunté. «Todavía no, pero si la primera declara y el caso avanza, creo que va a reconsiderar. Una víctima podía ser un malentendido. 2 víctimas eran un patrón. 3 víctimas eran una operación sistemática». Salí con la luz del atardecer de Mérida pintando las calles de un naranja intenso. Manejé de regreso a mi casa despacio, procesando todo lo que había ocurrido en esos días que se habían vuelto urgentes sin que yo lo planeara. 3 días atrás, yo era un hombre que iba al banco a revisar su fondo de retiro. Ahora era el eje de una denuncia que podía desmantelar una red de fraudes que llevaba años operando en silencio. Cuando entré a mi casa, me senté en el sillón de Consuelo y me permití, por primera vez desde que empezó todo esto, sentir el peso real de lo que había perdido. El dinero, el terreno, la ilusión de una vejez tranquila frente al mar, la confianza en un abogado de 20 años, los 12 años que Luciana había pasado con un hombre que la usó como instrumento. Lo sentí todo, y después lo dejé ir. El teléfono sonó a las 9 de la noche. Era un número que no reconocí. Contesté. «Señor Chip», dijo una voz de hombre que no había escuchado antes. «Le llamo de parte del licenciado Esteban Kawich. Él quiere reunirse con usted mañana. Dice que tiene información importante sobre Rodrigo Cuevas que usted necesita escuchar». «¿Qué clase de información?». Prefirió no decirlo por teléfono, pero me pidió que le dijera algo específico para que supiera que el mensaje es genuino. «Dígame». Me pidió que le dijera: «El problema que encontré en el poder notarial no es el único problema que tiene ese documento». Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad de la sala. Esteban sabía algo que yo no sabía todavía. Y la pregunta ahora no era si debía reunirme con él. La pregunta era si podía darme el lujo de no hacerlo. Hay una diferencia entre un hombre que te traiciona porque es malo y un hombre que te traiciona porque está roto. Con el primero no hay nada que hacer. Con el segundo, dependiendo de qué tan roto esté y de qué tan profunda sea la grieta, a veces todavía hay algo que rescatar. Esteban Kawich estaba roto. Lo entendí en cuanto lo vi. Llegué al lugar que me había indicado a las 8 de la mañana,
Una cafetería pequeña en la colonia García Quinerés, de esas que tienen mesas de fórmica y ventiladores de techo y un olor permanente a pan dulce y café de olla, que te recuerda que el mundo todavía tiene cosas simples y buenas. Esteban ya estaba ahí, en la mesa del fondo, con una taza entre las manos que evidentemente no era la primera del día. Estaba envejecido. No en el sentido de los años que compartíamos más o menos, sino en el sentido de alguien que ha cargado algo pesado durante demasiado tiempo y ya no puede ocultarlo en la postura. Me senté frente a él sin saludarlo. Pedí un café. Esperé. Aurelio, empezó. No empieces con mi nombre, le dije. Empieza con la verdad. Asintió. Miró la taza. Empezó a hablar. Su hija, me contó. 31 años, madre de 2 niños, endeudada hasta el cuello con un préstamo que había firmado sin entender completamente las condiciones, de esas instituciones financieras que se instalan en las colonias populares y cobran intereses que ningún banco regulado permitiría. El marido de su hija había perdido el trabajo hacía 8 meses. Los acreedores habían empezado a presionar. Esteban llevaba meses cubriendo los pagos mínimos con sus propios ingresos, que no eran tantos como yo podría suponer porque su despacho nunca había sido grande ni próspero, sino honesto y suficiente, que son cosas distintas. Rodrigo lo había encontrado en ese momento exacto, no por casualidad, por método. Me ofreció 100,000 pesos, dijo Esteban sin levantar la vista, solo por retrasar tu denuncia el tiempo suficiente para que él pudiera mover los activos. Me dijo que nadie saldría lastimado, que tú tenías suficiente dinero de otras fuentes, que era solo un ajuste de tiempos. ¿Y le creíste? Una pausa larga. Quise creerle, dijo, que es diferente. Entendí que llevaba tiempo justificando cosas que no debía, y que ese era el punto en el que ya no podía seguir haciéndolo. Cuando leí completo el poder notarial y vi todo lo que había detrás, no fue una decisión inmediata. Fue darme cuenta de que si seguía por ese camino, ya no iba a poder detenerme. Lo miré durante un momento. 20 años de trabajo conjunto, un hombre que había envejecido haciendo las cosas bien y que en un momento de presión había elegido mal. No sentí rabia. Sentí algo más parecido a la tristeza de encontrar una grieta en alguien que creía sólido. Dijiste que había algo más en el poder notarial, dije finalmente. Eso fue lo que me hizo venir. Esteban asintió. Sacó una carpeta delgada de su maletín y la puso sobre la mesa. Cuando Rodrigo me contactó, me envió copia del poder notarial para que yo evaluara qué tan vulnerable era tu posición legal. Abrió la carpeta y lo encontré, pero no lo que él esperaba. Me pasó la primera hoja. Esteban había subrayado en rojo una sección hacia el final, en la parte que yo nunca había llegado a leer. El documento fue redactado con facultades patrimoniales amplias y con una redacción ambigua que Rodrigo aprovechó para el retiro bancario. Pero dentro de la sección de bienes inmuebles hay una cláusula específica que él pasó por alto. Cualquier acto de disposición sobre propiedades requería una autorización expresa y por escrito tuya para cada operación concreta, una firma tuya, Aurelio, para cada transacción individual. Rodrigo nunca la obtuvo. Miré el párrafo subrayado en rojo. Lo leí despacio, y tuve que leerlo 2 veces para entender completamente lo que estaba viendo. El notario Cetina autorizó la escritura de transferencia sabiendo que esta cláusula existía, continuó Esteban. No fue un error de interpretación, fue una omisión deliberada, lo que significa que la transferencia del terreno es nula de origen, nula e impugnable. Con esto, un juez puede revertirla, especialmente si se demuestra la complicidad de Cetina. 30 años de terreno frente al mar. La casita que Consuelo y yo nunca construimos. La promesa aplazada que quizás todavía no estaba perdida del todo.
¿Por qué me traes esto?, pregunté. Rodrigo te pagó para trabajar contra mí. Esteban levantó la vista por primera vez desde que habíamos empezado a hablar. En sus ojos había algo que reconocí porque lo había visto antes en los míos durante los últimos días. La expresión de un hombre que acaba de decidir qué clase de persona quiere ser en lo que le resta de vida. Porque acepté el dinero antes de leer el documento, dijo. Y cuando lo leí, entendí que llevaba tiempo justificando cosas que no debía, y que si seguía así, ya no iba a poder detenerme. Al final del día, uno tiene que poder mirarse al espejo. ¿Le devolviste el dinero? Todavía no, pero lo haré. ¿Él sabe que estás aquí? No. Lo miré durante un momento más. Pensé en Valeria, que había tardado 4 años en elegir el lado correcto, pero finalmente lo había elegido. Pensé en Luciana aguantando en su casa. Pensé en las 2 víctimas anteriores, una de las cuales había decidido declarar. A veces la justicia no llega sola. Llega porque un número suficiente de personas rotas decide, cada una en su propio momento, hacer lo correcto, aunque lleguen tarde. ¿Estás dispuesto a declarar lo que Rodrigo te pidió que hicieras?, pregunté. Esteban cerró los ojos un segundo. Sí, sabiendo lo que eso implica para ti profesionalmente. Sé lo que implica. Puedo perder la cédula, pero si no lo hago, ya la perdí de todas formas. Solo que hacia adentro. Recogí los documentos y los guardé en mi portafolio. Me levanté. Voy a hablar con el abogado de Ciudad de México, le dije. La decisión de incluirte en la estrategia o no es de todos los involucrados, no solo mía. Pero lo que puedo decirte es que un testigo que recibió dinero de Rodrigo y está dispuesto a declararlo vale más en un juzgado que 10 documentos. Algo en su postura se alivió apenas. Una pregunta más, dije antes de irme. Rodrigo sabe exactamente qué documentos tiene Valeria Esquivel. Esteban frunció el ceño levemente. Me mencionó su nombre. Dijo que era un problema menor, que no tenía nada que no pudiera explicarse. ¿Le dijiste que yo sabía de ella? No, en ese momento yo tampoco sabía que tú sabías. Bien, Rodrigo subestimaba a Valeria. Otro de sus errores de quien cree que ya ganó. Y en este caso, ese error nos daba un margen que no sabíamos que teníamos. Llamé a Valeria desde el carro y le conté todo. La cláusula del poder notarial cambia todo, dijo. Si la transferencia es nula de origen, Rodrigo no solo enfrenta cargos penales, enfrenta la reversión completa de la operación y la exposición de Cetina, que es el eje que sostiene el resto de los casos también. ¿Puedes coordinar con tu contacto en Ciudad de México hoy? Estoy marcándole en cuanto cuelgue contigo. Una cosa más. Esteban Kawich está dispuesto a declarar el intento de soborno. Eso nos crea algún riesgo. Una pausa. Nos crea un riesgo y nos resuelve un problema. El riesgo. Rodrigo puede volverse impredecible cuando sienta que todo se cae al mismo tiempo. El problema que resuelve. Ya no necesitamos preocuparnos de que Esteban retrase la denuncia por su cuenta. ¿Cuánto tiempo necesitan para tenerlo todo listo? Si el licenciado de Ciudad de México puede viajar mañana, presentamos la denuncia pasado mañana. Bien. Señor Zib, hay algo que quiero preguntarle. Dime, cuando esto termine, si logramos recuperar el terreno, ¿qué va a hacer con él? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez desde que empezó todo esto que alguien me preguntaba por el futuro en lugar del presente. Construir, dije, lo que siempre debía haber construido. Esa tarde fui a Sisal. Manejé solo los 45 minutos que separan Mérida del puerto, con las ventanas abiertas y el olor a mar entrando desde que se pasa a Unucma. El terreno estaba donde siempre había estado, sobre la calle que corre paralela a la orilla, con sus linderos marcados por estacas que Consuelo y yo habíamos puesto con nuestras propias manos hacía 30 años. Me bajé del carro y caminé hasta el centro del lote.
La hierba había crecido sin control, pero debajo de ella estaba la tierra firme de siempre, y desde ahí podía verse el mar, ese verde grisáceo del Golfo que no se parece a ningún otro mar que yo haya visto. Me quedé ahí un buen rato. Pensé en Consuelo, en las veces que habíamos venido aquí de jóvenes, sentados en el cofre del carro, comiendo marquesitas compradas en el pueblo, hablando de cómo sería la casita. ¿Cuántos cuartos? Si tendría corredor hacia el mar. ¿De qué color pintaríamos las paredes? Nunca nos pusimos de acuerdo en el color. Siempre terminábamos riendo de la discusión y aplazando la decisión para la próxima vez. No había próxima vez con Consuelo, pero quizás había una próxima vez de todas formas. Saqué el teléfono y le tomé una foto al terreno con el mar de fondo. Se la mandé a Luciana con un mensaje corto. Todavía está aquí. Va a seguir estando. Su respuesta llegó 3 minutos después. Era un audio de 4 segundos. Solo el sonido de ella llorando en silencio. Y después su voz diciéndome: «Sí, papá». Manejé de regreso a Mérida sabiendo, sin poder explicar exactamente por qué, que lo peor ya había pasado. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque ya había suficientes personas del lado correcto como para que el problema tuviera solución. A las 9 de la noche me llamó el abogado de Ciudad de México. Confirmó que viajaría al día siguiente, que la denuncia podía presentarse en cuestión de poco tiempo, que la cláusula del poder notarial era exactamente tan sólida como Esteban había dicho. Y entonces agregó algo que ninguno de nosotros había anticipado. «Señor Zib, la empresa de Rodrigo tiene registrados 4 terrenos en el estado de Yucatán. El de Sisal es uno. Los otros 3 también tienen irregularidades en sus escrituras. El patrón es idéntico al suyo». Me quedé en silencio. «¿Cuántas víctimas más?», pregunté. «Eso es lo que no sé todavía. Pero lo que sí sé es que cuando presentemos esta denuncia, no va a ser solo por usted». Colgué y me senté en el sillón de Consuelo. Rodrigo no era un hombre que había tomado malas decisiones. Era una operación, y nosotros, sin saberlo, habíamos jalado el hilo que podía desbaratarla completa. Rodrigo todavía creía que tenía tiempo, pero ya era demasiado tarde. El licenciado Armando Fuentes llegó a Mérida en el vuelo de las 7 de la mañana. Y lo primero que pensé cuando lo vi bajar del taxi frente a mi casa fue que no se parecía en nada a lo que yo había imaginado. Tenía unos 50 años, complexión delgada, ropa sencilla sin ningún detalle que anunciara lo que era. Sin maletín ostentoso, sin reloj caro, sin la actitud de quien llega a resolver el problema de otro, solo un hombre con una mochila de lona negra y la mirada de quien ha visto suficientes casos complicados como para que éste no lo sorprendiera demasiado. Me extendió la mano en la puerta. «Señor Zib, bien por haberse movido rápido». Eso fue todo el preámbulo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Fuentes, Valeria, Luciana y yo. Esteban llegó 20 minutos después, puntual y visiblemente incómodo, como correspondía a alguien que venía a declarar su propia falla. Fuentes lo recibió sin juicio visible y sin condescendencia, que es exactamente la manera en que un buen abogado trata a un testigo que necesita. Durante 2 horas revisamos todo. Fuentes leía cada documento en silencio. Hacía preguntas cortas y específicas. Tomaba notas en una libreta con una letra pequeña y apretada. Cuando llegó a la cláusula del poder notarial, que Esteban había subrayado en rojo, se detuvo más tiempo que en los otros documentos. «Esto es lo central», dijo finalmente. «Todo lo demás construye el contexto. Esto es lo que deshace la operación desde la base». «¿Es suficiente para revertir la transferencia del terreno?», pregunté. «Con esto y con la declaración de Cetina como cómplice, sí. El problema es que Cetina no va a declarar voluntariamente».
Entonces, lo hacemos involuntariamente. Cuando la Fiscalía revise la escritura de transferencia y la coteje con las condiciones del poder notarial, Cetina va a tener que explicar por qué autorizó una operación que el propio documento impedía. No hay explicación limpia para eso. La única salida que le queda es colaborar para reducir su propia exposición. ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso? Fuentes me miró con la honestidad directa de quien no promete lo que no puede cumplir. La denuncia la presentamos hoy. El juez puede ordenar medidas cautelares, incluyendo el congelamiento de los activos, en un plazo estimado de 48 a 72 horas, dependiendo de la carga del juzgado. La reversión formal del terreno puede tomar semanas o meses, dependiendo de cómo responda la defensa de Rodrigo. ¿Y el dinero de las cuentas? Más complicado. Ese dinero probablemente ya fue movido. Recuperarlo depende de a dónde fue y de qué tan rápido actúe la Fiscalía para rastrearlo. Asentí. No era la respuesta perfecta, pero era la verdadera, y yo prefería eso. ¿Cuándo presentamos? Fuentes revisó su libreta. A las 12. Ya hablé con el abogado local que va a acompañarnos. Es alguien de mi confianza, trabaja en Mérida hace 15 años y no tiene ninguna relación con Rodrigo ni con Cetina. Rodrigo puede enterarse antes de que la denuncia quede registrada. Si nadie en esta mesa habla, no. Miró a cada uno brevemente. Una vez registrada, hay un período en que el expediente no es público. Pero Rodrigo va a saber que algo pasó en cuanto intente hacer cualquier movimiento con los activos y encuentre que están bloqueados. Luciana, que había estado escuchando en silencio desde el principio, levantó la vista. ¿Cuándo debo salir de la casa? Fuentes la miró. ¿Cuándo quiere salir? Hoy. Pero no sé si eso lo alertaría antes de tiempo. Si sale antes de que la denuncia quede registrada, Rodrigo puede tomar medidas en las próximas horas. Si sale después, el daño adicional que puede hacer es limitado, porque ya se habrá solicitado el congelamiento de los activos, sujeto a validación judicial inmediata. Hizo una pausa. Le recomiendo que salga después. ¿Tiene a dónde ir? Con mi papá. Fuentes asintió. Entonces aguante hasta las 2 o 3 de la tarde. Para ese momento, el registro estará completo. Vi en la cara de mi hija el esfuerzo que le costaba aceptar esas instrucciones. 12 años de matrimonio, la mitad de su vida adulta, construidos sobre una mentira que ella había habitado de buena fe. Unas horas más no eran nada en ese contexto y al mismo tiempo eran todo. Le puse la mano en el hombro. No dije nada. No hacía falta. A las 11:30 salimos hacia la Fiscalía. Fuentes y el abogado local llevaban los documentos organizados en una secuencia que yo no habría podido armar solo aunque hubiera tenido un año para intentarlo. Yo llevaba el folder con la carta de Valeria de hace 4 años. Fuentes había dicho que era relevante como evidencia de la premeditación, de que Rodrigo llevaba planeando esto mucho más tiempo del que cualquier defensa podría argumentar como un impulso o un error de juicio. La Fiscalía de Yucatán estaba en un edificio moderno en el centro, con aire acondicionado, que contrastaba brutalmente con el calor de afuera, y filas de personas esperando en sillas de plástico con la paciencia resignada de quien sabe que los trámites institucionales tienen su propio tiempo. Fuentes nos llevó directamente a una ventanilla específica, saludó al funcionario por su nombre, y el proceso avanzó más rápido de lo que esperaba, probablemente por la gravedad del caso y la documentación que llevábamos. Me senté en una silla mientras Fuentes y el abogado local gestionaban los papeles. Valeria estaba a mi lado, con su carpeta en las rodillas, mirando al frente con esa concentración que le conocía. 18 meses de trabajo convergiendo en este momento. ¿Cómo se siente?, me preguntó en voz baja. Lo pensé un momento. Como cuando sabes que la información que tienes es correcta y que el siguiente paso
Ya no depende solo de ti, dije. Todavía no está resuelto nada. Pero ya sabes que lo que construiste aguanta. Ella asintió, y por primera vez desde que la conocía vi algo parecido a una sonrisa real en su cara. A la 1:17 de la tarde, el abogado local se acercó con un documento sellado. Está registrada, dijo. 3 palabras. Suficientes. Fuentes nos reunió afuera del edificio, en la banqueta, con el sol de Mérida cayendo vertical sobre nosotros sin que ninguno lo sintiera demasiado. La solicitud de medidas cautelares va acompañada. El juez puede resolverla hoy mismo o mañana en la mañana. Me miró. Señor Zib, lo que sigue ya no requiere su presencia constante. El abogado local y yo manejamos el proceso desde aquí. Lo que sí le pido es que esté disponible si el juez necesita ratificación de algún punto. Disponible estoy. Bien. Se volvió hacia Valeria. Su documentación fue determinante. Gracias por la paciencia que tuvo para construirlo. Valeria asintió sin decir nada. No era una mujer que necesitara reconocimiento para saber que había hecho lo correcto. Llamé a Luciana desde el carro. Ya está, le dije cuando contestó. Un silencio breve. ¿Puedo salir? Puedes salir. 20 minutos después estaba en mi casa, con una maleta pequeña y esa expresión de quien acaba de cruzar una puerta que sabe que no va a volver a abrirse. La abracé en la entrada durante un momento que no me di. Olía al perfume que usaba desde los 16 años, una constante en mi vida que de repente agradecí de una manera que no habría podido explicar. ¿Cómo estás?, le pregunté. Aliviada, dijo. Asustada, las 2 cosas al mismo tiempo. Eso es exactamente como debes estar. La instalé en el cuarto que había sido suyo de niña, con su ventana hacia el patio y la maceta de Consuelo que yo seguía regando. Mientras ella acomodaba sus cosas, me senté en la sala y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 4:40 de la tarde sonó el teléfono de Luciana. Ella estaba en la cocina haciéndose un té de manzanilla. Lo vi en su cara cuando vio el nombre en la pantalla. Rodrigo. Me miró. Yo asentí. Contestó y puso el altavoz. La voz de Rodrigo llegó diferente a como yo la había escuchado en los 12 años anteriores, sin la cadencia controlada del hombre que sabe que tiene el juego en las manos, con una tensión debajo que intentaba disimular y no podía del todo. ¿Dónde estás? En casa de mi papá, dijo Luciana con una calma que me sorprendió. Un silencio breve. ¿Por qué? Porque necesitaba estar con mi familia. Luciana, necesito que vengas. Hay cosas que tenemos que hablar. Estoy de acuerdo en que hay cosas que hablar, dijo ella. Pero no hoy. ¿Qué significa eso? Significa que me enteré de lo que hiciste, Rodrigo. El silencio que siguió fue de una calidad distinta a los anteriores. Era el silencio de un hombre que procesa información y evalúa opciones al mismo tiempo. No sé de qué estás hablando. Sí sabes. La voz de Luciana no tembló. Y ya es tarde para que eso importe. Cortó la llamada. Puso el teléfono sobre la mesa de la cocina con una precisión deliberada, como quien coloca la última piedra en un muro. Nos miramos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Igual, dijo, aliviada y asustada. Bien. A las 6 de la tarde llamó Fuentes. El juez emitió las medidas cautelares, dijo. Se solicitó el congelamiento de los activos de la empresa de Rodrigo, sujeto a validación judicial inmediata, y esa validación llegó esta tarde. Rodrigo Cuevas fue notificado formalmente hace 20 minutos, y el notario Cetina recibió una citación para mañana a las 9. ¿Rodrigo puede hacer algo esta noche? Mover dinero que no esté en las cuentas de la empresa, si tiene algo guardado aparte. Pero lo que tenía registrado a nombre de la empresa ya no puede tocarlo. Una pausa. ¿Hay algo más? Dígame. Cuando la fiscalía revisó el registro de la empresa, encontraron movimientos hacia una cuenta en el extranjero.
Están gestionando la alerta internacional esta noche. Si Rodrigo intenta salir del país, va a encontrar un problema en el aeropuerto. Colgué y me quedé mirando el patio. La paloma que había empezado a visitarme desde que murió Consuelo estaba posada en la maceta de siempre, con esa indiferencia plácida de los animales que no entienden de trámites ni de fraudes, solo de sol y de semillas. Esa noche, Luciana y yo cenamos juntos en la cocina de mi casa por primera vez en años. Hice lo que sabía hacer: arroz, frijoles negros, unos huevos revueltos con epazote que Consuelo me había enseñado a preparar cuando éramos recién casados y unas tortillas calentadas directamente en el comal. Nada elaborado, todo suficiente. Comimos casi en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que han pasado días hablando de cosas importantes y que ahora se permiten el descanso de no tener que decir nada. A los postres, Luciana me preguntó algo que no esperaba. «Papá, ¿tú sabías desde el principio que Rodrigo era así?» Lo pensé honestamente antes de responder. No sabía qué era exactamente, pero algo no me convencía desde siempre, y cometí el error de callarlo porque no quería interferir en tu vida. Ojalá hubieras interferido. Ojalá yo hubiera sabido cómo hacerlo sin hacerte daño. Luciana miró su plato un momento. ¿Crees que hay algo mío que sea real de esos 12 años? ¿Algo que no haya sido parte de su plan? Era una pregunta que dolía de solo escucharla. Tus hijas, dije. Ellas son completamente reales. Y son completamente tuyas. Algo en su cara se asentó con eso. No se resolvió, porque esas cosas no se resuelven en una noche, pero se asentó. A las 10:30, Luciana me mostró desde la puerta de su cuarto un mensaje que había llegado a su teléfono. Era de Rodrigo, sin encabezado, sin firma. Solo una línea. Dile a tu padre que esto no se va a quedar así. Lo guardé y se lo reenvié a Fuentes con una nota breve. Fuentes respondió en 3 minutos. Guárdelo. Es evidencia de intimidación. Fortalece el expediente. Apagué la luz de la sala y me quedé sentado en la oscuridad un momento. Algunas palabras no merecen respuesta, y algunas personas, cuando se sienten acorraladas, cometen exactamente los errores que las hunden. Rodrigo hizo su último movimiento a las 5:40 de la mañana. Lo supe porque Fuentes me llamó a esa hora con una voz que no tenía rastro de sueño, lo cual me indicó que él tampoco había dormido, o que llevaba suficientes años en esto como para despertar instantáneo cuando el teléfono sonaba antes del amanecer. Rodrigo intentó abordar un vuelo a Cancún a las 5:15, dijo. Conexión a Ciudad de México y de ahí a Miami. Fue retenido en el filtro migratorio del aeropuerto de Mérida tras activarse una alerta que ya estaba en proceso desde horas antes. Está retenido. Me senté en la cama en la oscuridad de mi cuarto y procesé eso durante un momento. ¿Qué llevaba? 2 maletas grandes, su pasaporte y, según me informó el agente que coordinó la retención, una carpeta con documentos que todavía están siendo revisados. Probablemente respaldos de cuentas o contratos que pensaba usar desde afuera. Lo arrestan formalmente. Eso decide el juez esta mañana. La retención migratoria nos da tiempo para solicitar la orden de aprehensión antes de que cualquier abogado defensor pueda gestionarle una salida. El abogado local ya fue alertado y estará en el juzgado en cuanto abran para presentar la solicitud formal. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad. Afuera empezaba ese momento específico del amanecer en Mérida, donde los pájaros comienzan antes de que haya suficiente luz para verlos, y el aire todavía tiene una frescura que dura exactamente hasta que sale el sol, y la ciudad recuerda en qué parte del mundo está. Pensé en Rodrigo en el aeropuerto, con sus 2 maletas y su carpeta de documentos y su plan de desaparecer antes de que todo se cerrara a su alrededor. Pensé en los cálculos que debía haber hecho esa noche, cuánto tiempo tenía, qué podía llevarse, a dónde podía ir,
Pensé en el momento exacto en que el agente migratorio lo detuvo y él entendió que sus cálculos habían fallado. Era el error definitivo de quien cree que ya ganó antes de tiempo. No sentí satisfacción. Sentí la tranquilidad de quien sabe que el trabajo se hizo bien. Fui a la cocina a hacer café. A los 10 minutos apareció Luciana en la puerta con el cabello suelto y esa expresión de quien escuchó el teléfono pero esperó para preguntar. Le conté. La vi procesar la información con esa calma nueva que había desarrollado en los últimos días, como si los eventos de la semana la hubieran endurecido en el sentido correcto de la palabra, no cerrada, sino más firme. ¿Qué pasa ahora con nosotras?, preguntó. Dijo nosotras y entendí que hablaba de ella y de sus hijas. Eso lo decides tú, le dije, pero tienes tiempo para decidirlo bien. Asintió y se sirvió café sin decir nada más. A las 9 en punto, en una sala pequeña del Palacio de Justicia, con paredes color crema y un ventilador de techo que giraba sin convicción, el notario Armando Cetina se sentó frente al agente investigador de la Fiscalía y habló durante más de 2 horas. Su propio abogado defensor apenas intervino. Fuentes me lo contó esa tarde con el detalle suficiente para que yo entendiera la dimensión de lo que había ocurrido en esa sala. Cetina no esperó a que lo presionaran demasiado. Llegó a la citación con una disposición a colaborar que evidenciaba que había pasado la noche evaluando sus opciones y había llegado a la conclusión que llegan los hombres inteligentes cuando entienden que el único camino que les queda es hacia adelante. Habló de Rodrigo, habló de los 4 terrenos, habló del método, cómo Rodrigo identificaba a las víctimas, cómo construía la confianza, cómo estructuraba los poderes notariales con cláusulas deliberadamente ambiguas que Cetina luego interpretaba a conveniencia a la hora de autorizar las escrituras. Habló de los pagos que había recibido, de las cuentas donde habían llegado, de los nombres de las personas involucradas en cada operación. Y entonces dijo algo que ninguno de nosotros esperaba. Había una 5ª víctima. No la que Valeria sospechaba, pero no podía probar. Una diferente, un hombre de 74 años, en Valladolid, viudo como yo, que había perdido un rancho ganadero de 3 generaciones a través de exactamente el mismo mecanismo, un poder notarial firmado en un momento de vulnerabilidad, una empresa como destinataria, un notario que miraba hacia otro lado a cambio de un sobre. El hombre de Valladolid no sabía todavía que su caso estaba siendo investigado. No sabía que alguien había jalado el hilo correcto a tiempo. Cuando Fuentes me contó eso, me quedé en silencio durante un momento. ¿Pueden recuperar su rancho también? Con el testimonio de Cetina y los documentos de Valeria, hay base para incluirlo en el expediente general. Sí, él sabe lo que está pasando. Todavía no. Alguien tiene que notificarlo. ¿Puede ser yo? Fuentes me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa, pero sí algo cercano. No es lo usual, dijo, pero tampoco hay una regla que lo impida. Entonces quiero ser yo. Fui a Valladolid en los días siguientes. Quería llegar antes que el documento oficial, porque hay noticias que merecen llegar de boca de alguien que las entiende desde adentro y no de un papel sellado con lenguaje jurídico. Se llamaba Don Próspero Canul. Vivía en una casa de mampostería al oriente de Valladolid, con un portal amplio y una hamaca colgada que indicaba que era un hombre que todavía dormía siesta cuando el cuerpo se lo pedía. Me recibió con la desconfianza razonable de quien ya ha sido engañado una vez y ha aprendido a medir a los extraños. Le conté todo. Le mostré los documentos que podía mostrarle, le expliqué lo que había pasado con mi caso y cómo eso había abierto la puerta al suyo. Lo escuché mientras él procesaba, con esa calma específica de los hombres mayores que han aprendido que las reacciones impulsivas no sirven de mucho cuando el daño ya está hecho. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento largo.
¿Por qué vino usted personalmente?, preguntó finalmente. Porque alguien tuvo que venirme a decir a mí que no estaba solo en esto, dije. Y eso hizo diferencia. Me miró durante un momento con esa evaluación directa de los hombres de campo, que no tienen tiempo ni interés en las cortesías innecesarias. ¿Cree que recuperaré el rancho? No le voy a mentir, hay posibilidades reales, pero el proceso toma tiempo. Y no hay garantías absolutas. Lo que sí le puedo decir es que ahora hay un expediente, hay un abogado que sabe lo que está haciendo, y hay evidencia suficiente para que un juez tome esto en serio. Asintió despacio. Mi padre crió ese rancho, dijo, y el padre de mi padre antes que él. Lo sé, no es solo tierra. No, nunca es solo tierra. Nos quedamos callados un momento en su portal, con el calor de Valladolid a nuestro alrededor y el sonido lejano de los pájaros en los árboles del patio. Gracias por venir, dijo finalmente. Manejé de regreso a Mérida con esa sensación específica de haber hecho algo que nadie me había pedido que hiciera, pero que de todas formas era lo correcto. Consuelo habría entendido sin que yo se lo explicara. Las semanas que siguieron tuvieron la textura lenta y técnica de los procesos judiciales. Audiencias, documentos, ratificaciones, períodos de espera entre un paso y el siguiente. Fuentes y el abogado local manejaban el día a día con una eficiencia que me permitía mantenerme informado sin tener que vivir dentro del expediente. Rodrigo fue formalmente arrestado y puesto a disposición del juez. Su defensa intentó varios ángulos: que el poder notarial era válido en su totalidad, que las transferencias habían sido acordadas verbalmente, que Luciana había actuado con pleno conocimiento. Ninguno prosperó, porque Cetina había cerrado todas esas puertas al hablar primero, y porque Valeria tenía documentos que respondían cada argumento antes de que terminara de formularse. Esteban Kawich declaró el intento de soborno con una precisión y una honestidad que el juez reconoció explícitamente en sus notas. Perdió su cédula profesional, como sabía que ocurriría, pero me llamó la noche después de la audiencia donde eso quedó determinado, y lo que me dijo fue lo siguiente: Aurelio, dormí bien por primera vez en meses. No supe qué responder a eso, así que no respondí nada. A veces el silencio es suficiente. La segunda víctima que Valeria había mencionado, la que todavía dudaba en declarar, tomó su decisión 6 semanas después de que el expediente se hizo público. Era una mujer de 68 años de Progreso que había perdido un departamento frente al mar por el mismo mecanismo. Su declaración no cambió el resultado del caso, porque para entonces el resultado ya estaba determinado, pero cerró un círculo que ella necesitaba cerrar, y eso también importa. Don Próspero Canul recuperó su rancho 4 meses después, cuando el juez emitió la sentencia que anuló todas las transferencias fraudulentas y ordenó la restitución de los bienes a sus propietarios originales. Me llamó esa tarde para decirme que la primera cosa que había hecho cuando le devolvieron los papeles fue ir al rancho y sentarse bajo el mismo árbol donde su padre le había enseñado a arrear el ganado de niño. No dijo nada más. No hacía falta. Mi terreno de sisal quedó formalmente en mi nombre 3 meses después de presentada la denuncia, cuando el juez ratificó la nulidad de la escritura de transferencia basándose en la cláusula del poder notarial que Rodrigo había confiado en que nadie leería. El dinero retirado de mis cuentas tardó más, 6 meses de rastreo financiero, hasta que localizaron 320,000 de los 480,000 pesos en cuentas vinculadas a la empresa. El resto había sido gastado o estaba en cuentas en el extranjero, cuya recuperación tomaría más tiempo del que yo estaba dispuesto a esperar activamente.
Decidí que 320,000 pesos y un terreno eran suficientes para lo que tenía en mente. Rodrigo recibió una sentencia de 11 años por fraude, abuso de confianza y asociación delictuosa. Cetina recibió 7 años por complicidad y falsedad en documentos públicos, además de la inhabilitación permanente para ejercer como notario. Sus bienes fueron embargados parcialmente para responder a las reparaciones del daño. El día que se dictó la sentencia, Fuentes me llamó a las 3 de la tarde. Yo estaba en Sisal. Había ido temprano, con un cuaderno y un lápiz, y las medidas del terreno que me sabía de memoria desde hacía 30 años. Me había sentado en el centro del lote y había pasado la mañana dibujando bocetos. La casita que Consuelo y yo nunca habíamos terminado de diseñar porque siempre terminábamos discutiendo el color de las paredes y riendo del desacuerdo. Cuando Fuentes me dio la noticia, guardé el cuaderno en silencio, miré el mar un momento y le dije: «Gracias, licenciado, por todo». «Fue un buen caso», dijo él. «Usted se movió rápido cuando importaba. Me ayudaron personas que eligieron bien cuando también importaba». Colgué y me quedé mirando el golfo. El agua estaba de ese verde grisáceo que no se parece a ningún otro mar. El viento del norte traía ese olor a salitre y a distancia que Consuelo siempre decía que le limpiaba los pensamientos. Saqué el cuaderno de nuevo y lo abrí en el boceto de la casita. El problema del color de las paredes seguía sin resolverse. Seguía siendo una pregunta abierta entre Consuelo y yo, y supongo que así iba a quedarse. Hay preguntas que no necesitan respuesta para ser valiosas. Hay conversaciones que valen precisamente porque nunca terminaron. Decidí que las paredes serían blancas, blancas con el zócalo azul del color del mar cuando está tranquilo. No porque eso resolviera el desacuerdo, sino porque era un color que los dos habíamos mencionado en algún momento sin ponernos de acuerdo. Y eso me parecía suficientemente honesto. Esa tarde, de regreso en Mérida, fui al cuarto que Luciana había ocupado desde que salió de su casa. Estaba empacando algunas cosas con el orden cuidadoso de quien está pensando en cada objeto que toca. «¿A dónde vas?», le pregunté desde la puerta. «Las niñas y yo encontramos un departamento. Es pequeño, pero es nuestro». Me miró. «Es tiempo de empezar». «¿Cómo están ellas?» «Confundidas, asustadas a veces, pero bien. Los niños son más resistentes de lo que creemos». «¿Y tú?» Luciana dobló una blusa con calma y la puso en la maleta. «Estoy enojada», dijo. «Todavía. Creo que voy a estar enojada por un tiempo y que eso está bien». Me miró. «Pero también estoy entera, y eso no lo esperaba». La dejé terminar de empacar. Cené solo esa noche, igual que había cenado solo la mayor parte de los últimos 2 años, pero era un tipo de soledad diferente. No el vacío que deja la ausencia de Consuelo, que es permanente y tiene su propio peso que uno aprende a cargar, sino la tranquilidad funcional de un hombre que sabe exactamente lo que viene después y está listo para ello. 2 semanas más tarde, comencé las gestiones para la construcción en Sisal. Contraté a un arquitecto joven de Mérida que escuchaba más de lo que hablaba, que es la característica más importante en alguien a quien le confías la forma de algo que vas a habitar. Le mostré mis bocetos, le expliqué lo que quería: pequeño, sólido, con un corredor amplio hacia el mar y ventanas que dejaran entrar el viento del norte. «¿Cuándo quiere que esté lista?», me preguntó. «No tengo prisa», le dije. «Hágala bien». Valeria me llamó un mes después de la sentencia. Había conseguido trabajo en una firma de consultoría financiera en Mérida, algo que le permitía usar todo lo que sabía sobre el funcionamiento de esas operaciones desde el otro lado, el lado que las detecta y las previene. Antes de colgar, me dijo algo que no olvidé. «Señor Zib, cuando empecé a juntar esa documentación hace 18 meses, no sabía si iba a servir para algo. No sabía si iba a encontrar a alguien dispuesto a usarla.
¿Y ahora? Ahora sé que sirve. Una pausa breve. Gracias por haber sido ese alguien. Colgué y me quedé con eso un momento. La casita de sisal quedó terminada 7 meses después, en octubre, cuando el calor del verano ya empieza a ceder y el viento del norte comienza a anunciarse en las tardes. Fui solo, en mi carro, igual que había ido aquella tarde cuando la tierra todavía era un lote con hierba crecida y documentos fraudulentos como único ocupante. Pero esta vez era diferente. Las paredes eran blancas con el zócalo azul del color del mar cuando está tranquilo. El corredor hacia el agua tenía exactamente el ancho que yo había imaginado. Las ventanas dejaban entrar el viento del norte de la manera correcta, cruzado, limpiando el aire de un cuarto al otro. Me senté en el corredor con una taza de café que había traído en un termo, mirando el Golfo de México en la tarde de octubre, y estuve ahí un tiempo que no me di. Pensé en Consuelo, en Luciana y sus hijas en su departamento nuevo, en don Próspero Canul, sentado bajo el árbol de su rancho, en Valeria construyendo algo nuevo con lo que había aprendido de lo malo, en Esteban, que había perdido su cédula, pero dormía bien por primera vez en meses, en el arquitecto joven que había sabido escuchar, en Fuentes, que había hecho bien su trabajo sin necesitar más reconocimiento que ese. Pensé en Rodrigo, en algún lugar que ya no era mi problema pensar. Y pensé en ese cajón de mi escritorio donde había guardado durante 4 años una carta que no debía abrir, y que sin embargo guardé porque en ese momento no tenía cómo demostrar nada, pero tampoco pude ignorarla del todo. A veces, las decisiones más importantes son las que tomamos sin saber todavía para qué las tomamos. El sol comenzó a bajar sobre el Golfo con esa lentitud generosa que tienen los atardeceres del sureste, pintando el agua de colores que ningún fraude podría quitarle a nadie. Me terminé el café y me quedé ahí en el corredor de la casita que finalmente había construido con 71 años encima y todavía suficiente tiempo por delante para habitarla bien. Si llegaste hasta aquí, sabes que esta historia no fue sobre recuperar un terreno ni un dinero, fue sobre algo que nadie puede robarte si tú no lo permites, la claridad de saber quién eres cuando todo lo demás falla. Has vivido una traición que al final te dejó más firme de lo que estabas antes. Cuéntanos en los comentarios, y si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que la necesite escuchar. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia.